el Fondo de Cultura Económica, con su programa Leamos la Ciencia para Todos, programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia, les agradece su presencia. En esta charla que tiene, el motivo de ella es para conmemorar el aniversario de la publicación de la estructura del ADN, con el título El lenguaje secreto de la vida y con la participación de Greco Hernández Ramírez, bueno, el doctor Greco Hernández Ramírez, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y con estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck en Alemania y en la Universidad de Berna en Suiza. Es jefe del Laboratorio de Traducción y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología en México y es reciente ganador del quinto concurso internacional de divulgación de la ciencia Ruy Pérez Tamayo en 2021 con su obra El acertijo de la vida. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias a Antonio, bueno, Fondo de los, y a los organizadores de esta charla, también al Fondo de Cultura Económica y a los que nos están, los que están asistiendo a esta charla, a esta plática. Pues una vez más reitero mi agradecimiento al Fondo de Cultura Económica y a los organizadores de esta charla, Antonio que me estuvo contactando y una de las primeras comentarios que tuvimos Antonio y yo por email fue que, bueno, la plática se iba a dar hace un mes y yo le comento, es que tiene más sentido el día de la publicación, digamos, del aniversario de la publicación de la estructura tridimensional del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953, fue el 25 de abril de 1953. Y creo que bueno, sería hoy, hace 69 años, que sucedió este gran hito de la ciencia y de la ciencia moderna. El título de la charla que elegí es El lenguaje secreto de la vida, y sí quiero hacer una diferencia entre la estructura del ADN, que es mundialmente famosa y es, bueno, la estructura del ADN sale hasta en la sopa y hasta en los anuncios de la televisión, en la hora más importante, no sé, a la mitad de un noticiario, por ejemplo, ¿no? Ahora todo tiene que ver con el ADN. Sin embargo, hay una diferencia que ahorita voy a hacer voy a hacer hincapié en esa diferencia que creo que debemos de tener claros todos. Ya lo comentaba hace un rato, justamente hoy, hace 69 años, se dilucida la estructura tridimensional o la arquitectura molecular de la molécula de ADN. Es decir, un 25 de abril del 53 sale en la revista Nature esta publicación. Sin embargo, salen en realidad 3 publicaciones con la estructura tridimensional por 3 grupos diferentes. Uno de ellos es un artículo de Rosalind Franklin, otro es de Maurice Wilkins y el tercero es de Watson y Crick, son los 2 autores. Ese día salen 3 artículos con la estructura tridimensional. Todos la conocemos, ya lo mencionaba hace un rato, la estructura del ADN es hermosa, es bellísima, es una doble hélice en forma de caracol que se enreda en sí misma. Son 2 hélices en realidad que son paralelas y forman esa estructura que ya todos conocemos, que les digo que sale hasta en la sopa y hasta en los shampoos, que todo ahora tiene ADN, ¿no? También sabemos todos por cultura general y por sentido común a esas alturas que dentro de todas las células de la biosfera, todos los organismos tienen sus genes dentro. Bueno, la molécula de ADN conforma los cromosomas y los genomas de todos los organismos de la biosfera. Es decir, la vida guarda su información genética en la estructura del ADN. A veces se conforman cromosomas como estos que tengo aquí, a veces de otras maneras, ¿no? Como plásmidos, diferentes moléculas. Sin embargo, el ADN es la molécula que lleva la información genética en todos los organismos de la biosfera. Todo comenzó en 1867, cuando un monje en lo que es hoy República Checa, en la ciudad de Brno,
en un monasterio en 1867, aquel monje se llamaba Gregor Mendel. Él hace una serie de experimentos que ya también son de alguna manera cultura general conocidos, con chícharos, ¿no? Entonces él empieza a comprender que hay unas leyes de la herencia, establece los patrones de segregación de los rasgos, las características de los chícharos, blancos, rugosos, lisos, etcétera. Y él entiende que hay unas, que sí, que la naturaleza rige, bueno, la herencia con ciertos patrones que él es el primero en dilucidar en 1867. A unos pocos kilómetros de donde estaba trabajando Gregor Mendel, sucede que en la ciudad alemana de Tübingen, 2 años, bueno, en realidad sobrelapan los trabajos de ambos, solo que el trabajo de Mendel sale 2 años antes que el trabajo de Friedrich Mischer. Este investigador era un suizo que se dedicó a trabajar en la ciudad de Tübingen, en Alemania, a unos pocos kilómetros de donde trabajaba Gregor Mendel, y él descubre una sustancia nueva completamente desconocida en 1869, y él dice, bueno, yo le voy a llamar nucleína porque la isla del núcleo de las células, en aquel entonces él trabajaba con células de pus de personas, ¿no? De un hospital. Él en paralelo trabaja digamos, hace bioquímica, mientras que Gregor Mendel hace estudia patrones de segregación. Ni Mendel ni Friedrich Mischer se conocieron nunca, nadie supo, los dos no supieron del trabajo del uno del otro, y tampoco Mischer sabía que la molécula que él estaba descubriendo y que se llamaba, bueno, que él bautiza como nucleína, unos años después, uno de sus estudiantes, que es de apellido Altman, Robert Altman, lo bautiza como el ADN, ¿no? Entonces, sin embargo, tampoco sabían en aquella época para qué servía esta molécula, y por su parte Mendel no sabía cuál era la molécula de la herencia, ¿no? Sin embargo, los dos investigadores trabajan en paralelo y son bastante contemporáneos. Desde las leyes de la herencia que Mendel dilucida, los primeros patrones de la herencia, que ya lo comenté, con chícharos, hasta 1967, que se descubre el código genético en Estados Unidos, pasan, como ven, exactamente 100 años de brillantísima e intensa y apasionada investigación científica en un montón de laboratorios del hemisferio norte de la Tierra, bueno, del planeta, ¿no? Básicamente, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza, son los países que participan en la investigación en ADN, ¿no? Y bueno, les comento que son 100 años de brillante investigación científica. Sin embargo, es hasta el 67 que de alguna manera termina un gran ciclo de investigación en ADN, desde que se descubren las leyes de la herencia hasta que se descubre el código genético. Pasaron muchísimos años y de muchísimo trabajo. ¿Por qué señalo el código genético como un punto de inflexión o un punto de quiebre? Bueno, porque una cosa es que conozcamos la estructura de la molécula de ADN y otra cosa es que conozcamos cómo funciona la molécula de ADN. Entonces, cuando los investigadores en el 67 se dan cuenta que hay un código genético, es cuando comienza una nueva era en la biología. Se funda la biología moderna y hay una revolución biotecnológica impresionante que hasta hoy día la tenemos, está con nosotros, bueno, está sucediendo, y además cambia el curso de la humanidad. Creo que es en el 67 cuando el descubrimiento del código genético, cuando realmente hay una nueva era en investigación en la biología moderna, y de verdad les digo, cambia el curso de la humanidad. Ahora lo seguiremos platicando. Una vez que se descubre el código genético, bueno, unos años después empiezan a desarrollar las primeras metodologías de secuenciación del DNA. En el 77 en Inglaterra, Frederick Sanger secuencia el primer genoma de la historia, aquel del fago Phi-X174. Unos años después, en Estados Unidos, Mullins inventa la máquina de PCR con la que se amplifican ad infinitum todas las moléculas de ADN
para poder trabajar con ellas, y es lo que se hace hoy en día, ¿no? La máquina de PCR es una de las herramientas más importantes, yo diría, que en la humanidad, ¿no? Ese mismo año, Margaret Dayhoff desarrolla las primeras bases de datos de secuencias. Unos años después se inventan los primeros secuenciadores automáticos de DNA, y en el 87 Craig Venter en Estados Unidos secuencia hace la primera secuenciación automática de un gen. Luego aquí sigo un poquito con un resumen de esta nueva época después de la dilucidación del código genético. Otro hito para mí es que en el 95 Craig Venter secuencia el genoma del primer organismo vivo, que es aquel de la Mycoplasma genitalium, que es una bacteria. Después, en el 96 se secuencia el genoma del primer eucarionte, es decir, la levadura de la cerveza o del pan, que se llama Saccharomyces cerevisiae. En el 2000 se secuencia la mosca drosófila y el primer vegetal, que es Arabidopsis. En el 2013 se completa la secuencia del genoma humano. En el 2004 Venter realiza el primer estudio de metagenómica. 2 años después nace el proyecto Atlas del Genoma del Cáncer. Es un proyecto mundial importantísimo con el que se da un giro al estudio del cáncer. En el 2010 nace el proyecto de los 1000 genomas para empezar a secuenciar todo lo que se mueva, y obviamente comienzan con las poblaciones humanas. Muchísimas personas empiezan a ser secuenciadas y se empieza a tener un conocimiento de la diversidad genética del humano, ¿no? Y el último hito que quiero mencionar, aunque hay muchísimos más, es que en el 2010 Svante Pabo en el Max Planck de Tübingen en Alemania secuencia la primera especie extinta, el genoma de la primera especie extinta, el genoma del hombre de Neandertal. Aquí estoy haciendo un breve resumen de muchísimos años de lo que hoy conocemos como la biología genómica, que, bueno, nace, como les digo, a partir de que se entiende el código genético, que son cosas que ahorita vamos a tratar de explicar. Entonces aquí tengo un resumen también de lo que pasa después del 67 y a la fecha, ¿no? Son hitos muy importantes que cambian el curso de la humanidad. Hoy por hoy, en la última revolución en biotecnología, que tiene que ver con el ADN y que es resultado de la dilucidación de la estructura tridimensional del ADN, es la edición de los genes a placer. Hoy por hoy sabemos que podemos cortar y cambiar la secuencia de cualquier gen que se nos dé la gana, in vivo, de modo que podemos editar genes, y eso es verdaderamente una revolución biotecnológica. Y acaban de conceder el Nobel a 2 investigadoras que son las que inician el desarrollo de estas tecnologías, Charpentier y Dunda, ganaron el premio Nobel hace creo que 2 años. Y una cosa más que está sucediendo a partir yo diría que de 1970, que empieza la tecnología del ADN recombinante, es que ya se ha establecido una biodiversidad o una biosfera paralela a la natural, que es aquella conformada por los organismos pues sintéticos, que tenemos una revoltura de genes de una especie de otra, o de especies con genes o con genomas editados, y que hay gente que le propone que nombremos el reino sintética, que está en paralelo, bueno, que es un reino inventado en los laboratorios de los investigadores, que existe en paralelo a los reinos de la vida, o a los dominios de la vida, los dominios naturales, por ejemplo, bacteria, arquea y todos los eucariontes, ¿no? Donde estamos nosotros. Es decir, creo que hemos inventado una biodiversidad o una biosfera paralela, sintética, y todo eso es resultado, todo ello es resultado pues de la estructura del conocimiento, la estructura del ADN y del conocimiento de cómo funciona el ADN, es decir, a través de un código genético. Y eso sucedió después como les comentaba, después de 100 años de muchísima investigación en algunos países, que llevaron
que nos tienen a donde estamos ahora, ¿no? Con esta gran revolución biotecnológica, esta potentísima motor de cambio que es la biología molecular. Hoy por hoy sabemos, tengo aquí algunos pocos ejemplos de los miles que hay, pues que las vacunas, los organismos transgénicos que nos comemos, el desarrollo de antibióticos, la medicina moderna, la clonación de genes y de organismos completos, pues se debe una vez más a que sabemos cómo es la estructura del ADN y cómo funciona, cuál es el código genético, cómo podemos editar genes, etcétera, ¿no? Todo esto que les he estado mencionando brevemente. Y también pues lo debemos a la tecnología del ADN recombinante, donde podemos mezclar genes de diferentes especies en un solo organismo. Volvamos un poquito atrás para irnos un poquito más despacio con ciertos hitos en la historia del ADN que estamos conmemorando hoy. Bueno, al menos estamos conmemorando la dilucidación de la estructura tridimensional, aunque quiero hacer énfasis que hay muchos otros hitos que están atrás y adelante de la estructura del ADN, que no solo la investigación en ADN y la potente revolución biotecnológica del ADN no solo se debe a la dilucidación de la estructura tridimensional, sino a muchos otros investigadores y a muchos otros descubrimientos. Por ejemplo, en 1900, unos años después de que Michel y Mendel descubren las leyes de la herencia y les digo, y Michel purifica por primera vez la nucleína que luego se llama ADN, en 1900 se inicia oficialmente, digámoslo así, nace una nueva ciencia que se llama genética. Antes de 1900 no existía la palabra genética, ni la ciencia, ni los investigadores en genética. Y ellos, los primeros investigadores en genética en Estados Unidos, pues creían que el gen, es decir, quién porta los rasgos de la herencia de una generación a otra, creían que eran las proteínas los responsables de pasar la información de un organismo a la siguiente generación. Entonces, cuando ellos se ponen a buscar el gen, pues se ponen a buscar las proteínas que son los genes. Entonces, esto se pensó hasta 1944, cuando Oswald Avery, un canadiense trabajando en Estados Unidos, él es el que descubre que es el ADN y no las proteínas, que el ADN conforma el material genético, es decir, los genes están hechos de ADN y no de proteínas. Creo que este es el gran salto cuántico, el gran salto experimental y teórico que sucede a mitad del siglo pasado. Para mí así fue el más importante, el descubrimiento más importante de su época. Descubrí que es el ADN y no las proteínas, el material del que están hechos los genes. Con esto en mente y con este descubrimiento es que comienza una investigación muy importante que aterrizan al final Watson y Crick en el laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y que llevan a la dilucidación, que aquí tengo a la derecha una foto de su modelo del ADN, ¿no? De la dilucidación de la estructura tridimensional o la arquitectura molecular del ADN. Aquí tenemos fotos que son fotos clásicas y que están en cualquier libro de texto de biología. A la izquierda tenemos a Watson, estadounidense. A la derecha tenemos a Crick, Francis Crick, que era inglés. Y a la derecha tenemos el modelo que está en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, ¿no? Cuando están ellos en 1953 dilucidando o armando cómo podía ser la estructura del ADN. Ellos al principio recortan, hacen su modelo de cartón y luego lo mandan al taller de la universidad que les hagan las moléculas de metal porque no podían trabajar con el cartón muy bien. Y aquí tenemos, bueno, finalmente, esta es la estructura que se publica en el artículo del 25 de abril de 1953 y que es la que estamos conmemorando. Ya les decía yo que en realidad salen 3 artículos en ese número. Uno de ellos es de Rosalind Franklin,
con su estudiante Gosling, ¿no? Se apellidaba Gosling. Sin embargo, aquí hay una cosa que yo quiero reivindicar y que me parece que tenemos que reivindicarlo, y que después de varios años de que se concede el Nobel a Watson y Crick por la dilucidación de la estructura del ADN, empieza a correr tinta de que no fueron ellos los únicos dos que descubrieron el ADN, sino la tercera autora fue Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era una cristalógrafa muy buena, expertísima en rayos X y en entender estructuras moleculares a nivel tridimensional. Ella se pone a trabajar en paralelo a Watson y a Crick, ella en Londres, mientras que Watson y Crick en Cambridge lo están haciendo. Y ella es la que descubre que las bases nitrogenadas de la estructura del DNA van hacia adentro de la doble hélice, y también es la que descubre que la cadena o los esqueletos fosfato, azúcar, están hacia afuera, ¿no? Ella viaja en un tren a Cambridge y les dice a Watson y Crick, porque ellos tenían un primer modelo donde tenían las bases nitrogenadas hacia afuera y los esqueletos de la doble hélice los tenían hacia adentro. Ella va y les dice, oiga, no, están equivocados, el modelo no concuerda con mis estudios de rayos X. Y esto nunca se ha dicho a las claras. Los ingleses se hicieron los locos por años, porque la ciencia hasta hace 20, 30 años era súper misógina. En Inglaterra era muy misógina la ciencia y no se le permitía a las mujeres ni siquiera ir a tomar café en la cafetería donde estaban los hombres, los varones en aquella época. Entonces, yo quiero reivindicar el papel de Rosalind Franklin como la tercera autora de la estructura tridimensional. Y después mucha tinta ha corrido para decir, es que fue también Rosalind Franklin la que descubre el DNA. ¿Y por qué no se le concedió el premio Nobel? Bueno, aquí tenemos al final la estructura que estamos celebrando. Aquí la tenemos en bonito. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Esto que acabo de comentar, que en la ciencia hay muchas víctimas, hay muchas personas cuyo trabajo no se reivindica o no se reconoce. En el caso del ADN y de la estructura tridimensional que se publicó en el 25 de abril del 53, pues una de ellas fue la primera que yo sé de alguna manera muy documentado, es Rosalind Franklin. Y peor tantito, ellos dos, Watson y Crick, van al laboratorio de Rosalind Franklin y ven ilegalmente y sin el permiso de Rosalind Franklin, ven la bitácora de trabajo del laboratorio de esta investigadora, y con estas fotografías del ADN es que ellos llegan a esta estructura también. Entonces aquí hubo una especie de robo, de plagio, que ya ha corrido muchísima tinta al respecto. Varios premios Nobel han dicho, a ver, esto sucedió en la estructura, en la dilucidación de la estructura tridimensional, y a lo mejor no es políticamente correcto decirlo en un foro como este, pero creo que tenemos que decirlo en donde sea. Hubo un robo de datos por Watson y Crick en la dilucidación del trabajo de Rosalind Franklin en la dilucidación de la estructura. Yo la verdad es que lo quiero decir públicamente, porque yo de hecho lo publico en el libro que gana el premio de divulgación de la ciencia que mencionó Antonio al inicio, y lo menciono claramente. O sea, no hay que, y yo no hay que esconderse, porque estas cosas han sucedido. El trabajo de Rosalind Franklin no se ha reivindicado como se debe. Y bueno, ya volviendo más al tema de divulgación, digámoslo así, más que este paréntesis de militancia política, que no sé si está permitido o no, o si se lo esperaban, pero yo lo digo en el libro. Entonces, bueno, ¿qué onda con el ADN? Una vez que ya se sabe la estructura del ADN y que se sabe que el ADN es la molécula de los genes, que conforma los genes y que porta la información genética, pues la siguiente pregunta es, pues y de aquí yo cómo saco un ser vivo, ¿no? De aquí cómo obtenemos la vida, porque el ADN, y hoy por hoy hay fotografías preciosas como la de aquí abajo, de cómo está la estructura tridimensional del ADN. Y además el ADN, yo que trabajo en un laboratorio de biología molecular, lo tengo en un tubito de ensayo y lo tengo guardado en el refrigerador. Tengo cientos de moléculas de ADN ahí guardadas. La siguiente pregunta es, bueno,
Esto lo comento porque el ADN es una molécula inerte. El ADN es una molécula como cualquier cosa más en la naturaleza. El ADN no es la vida. Y a veces hay una confusión a nivel divulgación, a nivel común, en que la gente cree que la molécula de la vida es el ADN y que el ADN a veces es un organismo o está vivo o no sé, ¿no? Sin embargo, la pregunta que se hicieron los investigadores una vez que se encontró en el 53 que el ADN tiene esta estructura de doble hélice, pues la pregunta es, ¿y ahora yo cómo saco de aquí un T-Rex, unas neuronas que piensan o cómo se medes, o cómo obtengo un tumor de cáncer, ¿no? Entonces sí creo que fue una pregunta muy importante que sí el 25 de abril del 53 se publica la estructura del ADN, pues al siguiente día, es decir, el 26 de abril del 53, se hace la pregunta que seguía, y yo de aquí, de una molécula de ADN, yo cómo saco un ser vivo, una célula, y más allá de una célula, toda una biosfera. Entonces, ¿cómo saco? ¿Cómo obtengo vida a partir de una molécula de ADN? Esa fue la gran pregunta con la que amanecimos al día siguiente de la publicación del ADN el 25 de abril, que estamos conmemorando, ¿no? Creo que, bueno, hago mucho énfasis en esto porque tenemos que tener muy claro que una cosa es el ADN y otra cosa es la vida, ¿no? Entonces, el problema a resolver era, bueno, ¿yo de dónde saco? ¿Dónde está la información genética en una molécula que en sí está inerte o es inerte? Que es una molécula que yo puedo tener en un tubo de ensayo disuelta en agua en mi refrigerador, en el refrigerador de mi laboratorio. Y la gran pregunta, como yo lo digo, como lo acabo de mencionar, es ¿dónde está la información genética? Después de una serie de años de planteamientos teóricos, me parece que aquí me equivoqué en la fecha, esta fecha olvídenla, realmente es a partir del 53 que empiezan a hacerse preguntas de cómo, dónde está la información genética. Y entonces, después de algunos años de investigación, se dan cuenta que el gen contiene información en su secuencia de nucleótidos, es decir, la doble hélice que está conformada por bases nitrogenadas una tras de otra, contiene información genética en la secuencia o en el orden de estas bases nitrogenadas, ¿no? Todos sabemos que el ADN está conformado por 4 bases nitrogenadas: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Entonces, está infinitamente repetido, bueno, conformado por miles y miles, o bueno, millones de bases nitrogenadas que tienen un orden dentro de la molécula del ADN, ¿no? Y la primera persona en decir, oigan, la información genética debe de estar en la secuencia, en el orden de las bases, dentro de esta hélice maravillosa, es una vez más Rosalind Franklin. La pregunta quedaría, si los seres vivos están conformados por proteínas, miles de proteínas, por ejemplo, la insulina, en este caso la insulina es una proteína globular, pero pues hay miles de proteínas, globina, insulina, mioglobina, colágeno, lo que ustedes quieran. Ok, los organismos estamos conformados por proteínas. Sabemos que las proteínas están hechas por la unión lineal de una serie de aminoácidos. Entonces, también sabemos que la secuencia de aminoácidos conforman en una proteína específica. En este caso, alanina, valina, serina, etcétera, conforman la insulina. Si yo cambio el orden de estos aminoácidos linealmente unidos, quizá obtengo a colágeno, etcétera. Entonces, aquí el problema es cómo obtengo a partir del gen de la insulina, cómo obtengo la insulina. Y sabemos que las dos, bueno, ya se había propuesto que dentro de la secuencia de nucleótidos o de bases nitrogenadas de un gen, tenemos la información genética, en este caso la información del gen de la insulina, y también sabemos que la unión lineal y su secuencia de aminoácidos de una proteína conforman la insulina.
aquí viene la pregunta, una vez más, clave, ¿no? Que se hicieron en el año 1953, después de publicada la estructura del ADN. Entonces, una vez más, ¿cómo saco proteínas a partir de la información genética que supuestamente está contenida en la secuencia de nucleótidos? Esta pregunta fue un quebradero de cabeza, fue la frontera de la ciencia en su momento, en el 53, y muchos grupos se lanzaron a hacer una carrera por descubrir, pues, cómo unimos las proteínas con su información genética contenida en los genes. Bueno, teníamos que unir la información genética en el ADN con función biológica que es hecha por las proteínas. Tenemos que traducir entonces la información genética de las proteínas, del ADN a proteína, sí, para obtener una función biológica, ¿no?, de la información genética. Este proceso se llama traducción en biología, se llama traducción porque estoy traduciendo un lenguaje, el lenguaje secreto que contiene el ADN, y de ahí el nombre de mi charla, en el lenguaje de las proteínas, es decir, el lenguaje de los ácidos nucleicos en el lenguaje de los aminoácidos. Pues la traducción la realiza un código genético. Sabemos que un código genético es un catálogo de significados de tripletes de cada 3 nucleótidos me codifican un aminoácido. Entonces, ahora en aquella época no se sabía, pero después de muchos años de trabajo, se entiende que el orden o la secuencia de cada 3 nucleótidos en un gen me van a ir codificando uno a uno un nucleótido, es decir, cada 3 nucleótidos o cada triplete se traduce en un aminoácido en específico. Esto se realiza vía un código genético. Y bueno, la traducción es tan importante que hasta hay un monumento a la traducción. No sé si ustedes lo conozcan. Hay un monumento a la traducción. Aquí tenemos el RNA mensajero con toda la secuencia de nucleótidos. Y aquí tenemos los ribosomas traduciendo el RNA mensajero. Aquí tenemos la proteína saliente. Aquí se ve más cerca. Aquí tenemos ribosomas traduciendo una molécula de ARN. Aquí se ve en la secuencia, los nucleótidos. Y esta es la proteína que se va produciendo, el péptido naciente. Bueno, pues ustedes no lo saben, o probablemente sí, este monumento a la traducción de la información genética está en el laboratorio de Cold Spring Harbor en Nueva York, una de las laboratorios más importantes en el mundo en biología molecular. Me parece muy bonita a mí el monumento a la traducción. Yo creo que deberíamos de poner este monumento o una cosa parecida en vez de la palmera ahí en Reforma que están quitando ahorita. Bueno, sugiero yo eso. Y pues les digo, si se publica la estructura tridimensional del ADN el 25 de abril del 53, pues el 26 de abril comienza una carrera por el código genético. Entonces, es lo que estábamos ya comentando. Y pasaron algunos años hasta que el 27 de mayo a las 3 AM de 1961, bueno, aquí me falta el año, Heinrich Mattei, un alemán, y trabajando con Marshall Nirenberg, un estadounidense, aquí tengo el año, dan el campanazo más importante en la historia de la biología de aquella época, que es, descubren la primera palabra del código genético. Aquí tenemos a Mattei y a Nirenberg en su laboratorio en los NIH en Estados Unidos, en Bethesda. Pero quien hizo los experimentos y quien descubrió con sus manitas la primera palabra del código genético, es decir, la correspondencia de 3 nucleótidos en un aminoácido, fue Heinrich Mattei, trabajando, es decir, haciendo experimentos de traducción in vitro. Lo que encuentra él es que un triplete de 3 uracilos, que
son nucleótidos del ARN, codifican para un aminoácido llamado fenilalanina. Es decir, una palabra de 3 uracilos codifican para un aminoácido. Y esto sucede el 27 de mayo del 61 a las 3 de la mañana. Y con los años y después de una carrera científica de muchos laboratorios por descubrir todas las palabras del código genético, que son 64, el 14 de febrero del 67 se tiene ya completo el código genético que me dice cómo puedo traducir la información genética contenida en el ADN, es decir, el lenguaje secreto de la vida, en sus respectivos aminoácidos para ir conformando las proteínas. Esto es el código genético y esto es, digamos, como la tabla periódica de los químicos, pues es la tabla periódica de los biólogos moleculares. En el 14 de febrero del 67 se dilucida la última palabra del código genético y se completa esta tabla periódica, digámoslo así. Al año que sigue se concede el premio Nobel por el descubrimiento del código, de todo el código genético de las 64 palabras del código genético, a Robert Hawley de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, Gavin Corana de Michigan y a Marsha Nirenberg en Bethesda. Quiero también mencionar, hacer un paréntesis aquí medio político, medio grillo, pues que en estos años de investigación y de intensa investigación biológica, hubo 3 personas cuyo trabajo nunca se ha reivindicado como se debe. Ya mencioné el trabajo de Rosalind Franklin, que fue muy importante y es en realidad la tercera autora de la estructura del ADN junto con Watson y Crick. A Crick y a Watson les dan el Nobel, pero ella no le dan el Nobel. La otra persona que quiero reivindicar es Oswald Avery y Heinrich Mattei. Bueno, ya lo había un poco mencionado, en el 44 es Oswald Avery quien descubre que es el ADN y no las proteínas, la molécula que conforma el material genético, los genes. Sin embargo, le dan el premio Nobel a Alfred Hershey 10 años después. Nunca le dan el premio Nobel a Oswald Avery, y eso es una cosa súper injusta. Es decir, le cae el premio Nobel a alguien que no realizó el primer descubrimiento tan importante, que fue en este caso Oswald Avery. A Oswald Avery lo olvidó la historia. Ya comenté el caso de Rosalind Franklin, que es quien descubre parte de la estructura tridimensional del ADN, pero le dan el premio Nobel a Watson y a Crick nunca le dan el premio Nobel a Franklin. Y el tercer personaje en esta historia de ADN y código genético es Heinrich Mattei, quien descubre la primera palabra del código genético, pero le cae el Nobel a Marshall Nirenberg, no a Heinrich Mattei. Entonces, me parece que es gravísimo y me parece que es importantísimo decir, oigan, no todo es miel sobre hojuelas en la ciencia, hay mucho machismo, hay injusticias, hay personas que quedan olvidadas en la historia y que deberíamos de reivindicar su trabajo porque fue importantísimo. Y yo también lo digo en mi libro, este libro que me publicó el Fondo de Cultura Económica y con el que ganó el premio Rui Pérez Tamayo. Creo que parte importante de este libro, o al menos una parte significativa del libro es reivindicar el trabajo de algunos científicos que la historia los ha relegado a la oscuridad, digámoslo así, y aunque merecían el premio Nobel, a ellos nunca les dan ese premio, y sí a otros. Bueno, pues ya para no seguir con el aspecto de la grilla, las moléculas que tenemos aquí es el resumen final de 130 años de investigación, una cosa así. Entonces tenemos en las células, tenemos el ADN que porta la información genética, que se transcribe a una molécula que se llama ARN mensajero. El ARN mensajero lleva una copia de la información genética contenida en el ADN y el ARN mensajero es transportado a los ribosomas, que son las fábricas de las proteínas dentro de las células, y los ribosomas van a ir traduciendo palabra por palabra de la molécula del ARN, utilizando el lenguaje de la vida, que es el que va traduciendo el código genético en proteínas
es decir, aquí muestro la traducción, la señalo, produzco todas las proteínas de los seres vivos contenidas en el genoma que está en el núcleo de las células, y esta esquemita me resume pues 130 años de investigación genética. Quiero mencionar aquí en el centro de este esquema el RNA mensajero, que es una molécula que porta una copia de la información genética en los genes contenidos en el DNA. Porque, por ejemplo, en las pandemias que estamos viviendo, y ahorita estamos viviendo 3 pandemias, no solo la del COVID-19, sino la del SIDA. Llevamos 35 años de pandemia de SIDA y llevamos muchísimos años yo le podría decir que es un cáncer, que el cáncer es una pandemia. Pues hoy por hoy, quienes están ayudando muchísimo a parar estas pandemias, y la más evidente es la pandemia del COVID-19, es las vacunas de RNA mensajero. Pues el RNA mensajero, se los presento una vez más, ya lo mencioné, es el centro o es la molécula que une la información genética codificada en el ADN en la proteína. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, hoy por hoy, las vacunas de mensajero de entrada, pues están deteniendo entre otros factores, están deteniendo la pandemia de la COVID-19. Hoy por hoy hasta tenemos las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, son las vacunas que están hechas de RNA mensajero, que que codifican las proteínas virales de la COVID-19 y pues son las que se inyectan, ¿no? Las que nos ponen como vacuna ahí en donde nos vamos a vacunar. En realidad, las vacunas de mensajero, que no las otras que de ADN, de plataformas de ADN como la Sputnik, por ejemplo, que es de ADN, o las chinas, Sinovac, etcétera, son de ADN, pero sí la Pfizer y sí la de Moderna, pues nos inyectan un RNA mensajero que codifica una de las proteínas del virus COVID-19 y es la que nos inyecta como vacunita. Nuestras células producen esta proteína de la COVID-19 y entonces también nuestro sistema inmune produce anticuerpos. Hoy por hoy se está trabajando en hacer más vacunas de RNA mensajero porque esta tecnología ha irrumpido como una gran promesa para paliar muchísimas enfermedades. Y creo que están abriendo las vacunas de mensajero una nueva era en vacunación y en biotecnología en general. Creo que es muy interesante, un campo nuevo, un campo biotecnológico que ha rompido recientemente y que va una vez más a cambiar el curso en mucho de la humanidad, yo diría. Pues aquí querría acabar mi disertación y dando las gracias a la audiencia que se conectó y a los organizadores de esta charla y al Fondo de Cultura Económica. No sé si tengan preguntas, si me quieran echar bronca por las reivindicaciones que hice. No sé, propongo que se ponga el monumento a la traducción en vez de la palmera, en Reforma. Todo lo que me quieran echar bronca o preguntar, bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Me parece que sí tenemos algunas preguntas y no sé si Aldair nos puedes ayudar a leerle al doctor las preguntas, por favor. Por supuesto que sí, Antonio. Y pues muchísimas gracias al doctor Greco Hernández Ramírez por su charla. Ya tenemos alguna pregunta, pero antes que nada quería presentarles a todas y todos ustedes el libro del cual es autor este ponente, ¿de acuerdo? Greco Hernández es el autor de El acertijo de la vida, el título 254 de nuestra área temática biología. Conózcanlo, léanlo, por favor. Tenemos 2 versiones, es decir, tanto la versión impresa como la versión electrónica, ¿de acuerdo? Aquí lo pueden consultar también en nuestra página de El Fondo en línea. De acuerdo. Tenemos la primera pregunta, doctor, y es de Mauricio Alba Girón. Él pregunta, ¿es un hecho que el ADN no tiene cambios o puede ser modificado?
Esto sin tomar en cuenta factores externos que pues nos pueden provocar enfermedades. Pues el ADN va mutando a medida que las células se van dividiendo y muta de manera natural porque las enzimas que se encargan de replicar el DNA, el ADN, pues se equivocan, tienen una tasa de error intrínseca, natural, de modo que hay mutaciones espontáneas a lo largo de la vida de una persona porque sus células, pues a la hora de ir duplicándose, tienen que ir duplicando todo el genoma cada vez que se duplica una célula y de vez en cuando hay una mutación espontánea debida a la tasa de error intrínseca de las enzimas que se dedican a duplicar el ADN, ¿no? Que se llaman ADN polimerasas. No sé si quedó clara la respuesta o... De acuerdo, doctor. Bueno, además de un comentario de agradecimiento por parte de María del Carmen Nava, ella también pregunta, ¿considera que la falta en la equidad de la ciencia es un problema que cargamos hasta la actualidad? Pues yo creo que lo que pasa en la ciencia es un reflejo de lo que pasa en muchos ámbitos de la actividad humana. La ciencia no la hacen los angelitos, la hacen humanos. Y con todas las virtudes y defectos de los seres humanos. Hay competencia, hay rivalidades por prestigio, por ganar un premio. En la ciencia hay una competencia terrible. Es a veces tan terrible que pues, se pisan unos arriba de otros. Y yo, si me cae el Nobel a mí, mejor que a ti. No me importa, o sea, así funciona porque somos humanos. Y el ego es altísimo entre los científicos. La búsqueda y la lucha por prestigio en un instituto, por mejor salario, porque me cuentan los artículos y entonces para ganar un poco más tengo que publicar más. Y además prejuicios, ideología van metidos en la praxis científica. Y uno de ellos es definitivamente el sexismo, la misoginia, eso, y imagínense en los 50, pues era muchísimo más. Les digo, yo sé el caso de Inglaterra porque lo estuve estudiando para el libro. No, las mujeres no podían ir a tomar un café a la cafetería donde solo los varones podían irse a tomar un café y reunirse y platicar. O sea, ahí de ese calibre estaba la misoginia o no sé cómo llamarle. Definitivamente no es un rasgo 100% existente hoy por hoy. Yo pienso que hay un poco en algo, no sé, ¿no? La verdad es que yo no lo puedo afirmar, no lo puedo cuantificar básicamente. Sin embargo, yo no sé por qué, pero el dato duro o un dato duro es que en los institutos la gran mayoría de los investigadores fijos son varones, somos varones, y que las mujeres investigadoras son mucho menos en número, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí está pasando algo, hoy por hoy. Yo creo que los salarios son muy equitativos, yo creo que las evaluaciones son muy parecidas, etcétera. Sin embargo, no sé por qué habemos más varones jefes de grupo o científicos que mujeres. Yo no sé, creo que hay un poco de eso todavía, aunque yo no sabría decir dónde está la causa última, dónde reside la causa última, ¿no? Pero un poquito habrá hoy por hoy, antes más, ¿eh? Sí, sí, claro. De acuerdo, doctor. También tenemos una pregunta de Carlos López Martínez. Él pregunta, ¿qué es la transcripción del ADN? Transcripción. O sea, la transcripción es hacer una copia de un gen de ADN a una molécula de ARN mensajero, que es una molécula químicamente muy parecida al ADN, pero un poquito diferente. Y el ADN es todo el genoma, mientras que el ARN mensajero, la transcripción a ARN mensajero, es solamente de un gen. Es decir, el ADN se transcribe a un gen, un gen de ADN se transcribe a ARN mensajero, ARN mensajero. Y entonces el ARN mensajero lleva esa copia de la información genética a los ribosomas para producir una proteína. Eso es la transcripción, la síntesis o la fabricación de una molécula de ARN mensajero proveniente de un gen único. Excelente, excelente, doctor.
También pregunta, ¿cuál es su nombre? Mendoza Araiza, no alcanzo a ver el nombre, pero ella pregunta, ¿cuál fue el primer nombre que le pusieron al ADN? ¿Siempre se ha llamado así o...? Bueno, primero le llamaron nucleína en 1867, cuando descubren la molécula y nadie sabía para qué era, pero era una molécula nueva, diferente, de composición química desconocida hasta esa época. Le pusieron nucleína. Después el estudiante de Miescher la rebautiza como ácido desoxirribonucleico o ADN. Y después pues ya solo se ha llamado ADN, o sea. Excelente. Creo que sí, ya lo habíamos visto incluso en la charla. Sí. Bueno, también, no alcanzo a leer el nombre, Domínguez Ramírez. Él pregunta, o ella pregunta, si podemos modificar el ADN, ¿podemos hacer humanos más inteligentes? Pues yo diría que sí. Lo que pasa es que no sabemos todos los factores que son responsables de la inteligencia. O es decir, la inteligencia es una característica multifactorial en la que definitivamente son responsables una serie de genes, además de un entorno familiar, etcétera, ¿no? Definitivamente la herencia se hereda, la inteligencia se hereda, la inteligencia tiene una componente genética. Simplemente no sabemos todos los factores y todos los genes que componen o que conforman la inteligencia. Y definitivamente si podemos modificar los genes a placer con los métodos de edición genética actuales, pues sí podríamos hacer individuos más inteligentes. Solo que ahorita yo creo que no se conocen todos los genes responsables. Y como no solo subyace los genes, no solo son los responsables de la inteligencia, también hay otros factores epigenéticos, sociales, nutricionales, pues yo creo que es un poco complicado ahorita hacerlo, ¿no? Sí, es un embrollo. Bueno, Vanessa Rivera Peláez pregunta, ¿cómo es que se hacen las copias exactas del ADN? Bueno, en la célula tenemos el genoma. El genoma es la suma de todos los genes de una célula o de un individuo, ¿no? Tenemos ahí todos los genes. Y cuando una célula se va a dividir en dos células hijas, hay que dividir también el genoma para que cada célula hija tenga su copia de genoma. Y hay una serie de enzimas que se llaman ADN polimerasas que se van a dedicar a hacer una copia exacta o lo más exacto posible de toda la dotación genética que uno tenga. Entonces hay una maquinaria molecular muy compleja que se dedica a duplicar los genes. Hay muchas enzimas, no solo las ADN polimerasas, sino topoisomerasas, pues hay muchas enzimas. Helicasas, topoisomerasas, polimerasas. No sé, ahorita en este instante no recuerdo, pues son, no sé, 10, 15 enzimas. De acuerdo, doctor. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para pasar a alguna pregunta que tengamos como usted sabe, también se está transmitiendo esta charla a través de nuestro Facebook Live. Así es que vamos a pasar con aquella pregunta y volvemos si es que alguno de ustedes tiene alguna otra duda. ¿De acuerdo? Adelante, Adri, por favor, la encargada de nuestras preguntas de Facebook. Gracias, Aldair. Muchas gracias, doctor, por su charla. Y en efecto, bueno, pues hay muchos comentarios de, pues, excelente conferencia. Y Susan Laris dice, es importante mediante la divulgación reivindicar el trabajo de los científicos que no han sido reconocidos, que en efecto, pues usted lo hace a través de su charla, ¿no? Y la única pregunta que tenemos a través de nuestras redes sociales, a los cuales agradecemos a los que se conectaron, es de Alma Moreno y dice, buenas tardes, ¿en México hay clínicas para las terapias génicas? No sé, no tengo idea. La verdad es que me gustaría saberlo.
La terapia génica no es una tecnología que dé muy buenos resultados. Se ha intentado desde los 90s y ha tenido resultados pobres, resultados no muy halagadores, sino muy prometedores. Entonces, no sé si haya clínicas que estén teniendo mucho éxito. Definitivamente todo avanza y todo va mejorando. No estoy muy enterado si la terapia génica como tal está, en qué nivel está funcionando como tal, y luego si hay clínicas en México. No me suena, pero pues no sé, la verdad es que me gustaría saber. De acuerdo, doctor. Bueno, pues realmente es la única pregunta que tenemos desde Facebook, aparte de los comentarios de excelente charla. Gracias. Adelante, Aldair. Doctor, volviendo a la portada de su libro, tengo una pequeña duda. ¿Qué nos podría decir sobre justamente la portada? ¿Usted intervino en el diseño de esta idea sobre las notas musicales en relación a Eh, las bases del ADN? la portada la diseñaron los del fondo, no sé quién, yo creo que fue Carla, y a mí me encantó. No sé si fue Carla López, puede ser, no, la verdad es que tengo idea que fue ella. Yo no, bueno, me dieron a elegir varias posibles portadas y yo me gustó mucho esta. A todos, bueno, de hecho Carla me dijo, a mí me gusta más esta y a mí me gustó más esta. Entonces creo que, bueno, yo no tuve mucha injerencia, aunque sí di mi voto por esta. Y la idea de esta portada, de que tenga notas musicales como una metáfora de lo que sucede en el ADN, es porque en el libro, en el capítulo 1, yo explico el fenómeno de la traducción de un lenguaje a otro. Ya lo comenté en la charla. Hay que pasar del lenguaje del ADN, que está escrito en 4 letras, o sea, en 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina, guanina. Hay que traducirlo por medio de un código genético al lenguaje de las proteínas, que es 20 aminoácidos, valina, aspartico, bueno, hay 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, esta idea de traducir de un lenguaje a otro, yo lo ejemplifiqué con la metáfora de la música, porque en la música también hay que traducir un lenguaje que está escrito en un papel pautado, hay que ir leyendo y el producto de la traducción de unas notas que están escritas en un papel, pues es una nota musical, es un sonido que al final me produce una armonía, un ritmo y una canción. Entonces, creo que es una metáfora muy útil decir, bueno, en la naturaleza o en otros aspectos de la vida, hay otros lenguajes que se traducen. Por ejemplo, la música. Está escrito en notas musicales, en un papel, y se traduce a un sonido específico. Por eso me gustó mucho a mí la idea, esta portada, y la verdad no sé quién la diseñó, pero esa es la idea. De acuerdo, doctor. Excelente. Y bueno, una pregunta personal. Lo que pasa es que hace poco me llegó una noticia de que el código del genoma humano por fin está completo. Y parece ser que es de principios de abril, finales del Ajá. mes pasado. ¿A qué se refiere todo esto, doctor? Sí, en realidad, bueno, hay una confusión a la que en la que yo siempre quiero hacer énfasis en que no se cometa. Una cosa es el código y otra cosa es el genoma. Entonces, a veces dicen, se completó el código del humano, y es completamente equivocado. El código es un catálogo de significados, es como un diccionario inglés-español. La palabra table significa mesa en castellano. Es ese diccionario que me dice qué significa del lenguaje A en el lenguaje B. Ese es el código, un catálogo, una lista de significados, de cómo traducir, en el caso de la biología, cómo traducir 3 nucleótidos en un aminoácido. Sí, lo que nos comentaba de Matai, por ejemplo. Ajá, y eso se llama traducción, y es la traducción en biología. Ahora, el genoma como tal es el conjunto de genes. Y lo que sí se logró, y creo que lo debería de incorporar en mi diapositiva que pongo, en el 2000 se supone, bueno, en el 98 comienza la secuenciación del genoma humano
es decir, todos los genes. En el 2000, de alguna manera, se da un primer borrador. 2003 se dice que se termina, pero en realidad se terminó el 95% o el 90% de los genomas. Y ese es el primer genoma humano que se emite y que se publica en el 2003. Sin embargo, queda el 10-15% que no se sabía, no se conocía. Con los años se han ido mejorando las técnicas y se ha ido perfeccionando. Aquellas regiones que no se conocían ya se empezaron a secuenciar. Entonces, cada tantos años se publica un genoma más completo. 2% más completo. Ahora vamos en el genoma 2. Bueno, el genoma 1 se publicó en el 2003. El genoma 2, con un por ciento más de completud, se publicó en el 2005. En el 2008 se publicó un genoma 1% más completo. Así, ¿no? De modo que hasta ahorita íbamos en el genoma 38. O sea, se han publicado 38 genomas, cada vez un poquito más completos, pero aún así estaba incompleto el 100%. O sea, se había secuenciado y publicado el 93%, el 95%, el 97%, y justo en abril se publica ya el 100%, ya se conoce, ahora sí que de pe a pa, de la A a la Z, el 100%. Creo que es el genoma 39, la secuencia 39. Lo que pasa es que los científicos la tienen que andar cantando. Pues ya lo secuencié completo y luego no es cierto. Secuenciaron el 90% al año. Ya lo secuencié completo, pues no es cierto. Secuenciaron el 92%, así. Entonces se la pasan cantando lo que todavía está incompleto. Pero ahora sí ya se supone que es el final. La versión ultimísima. De acuerdo, doctor. Sí, tenía muchas dudas al respecto. Vamos a volver, si usted gusta, a las preguntas de nuestros asistentes. Pero antes quiero darle la palabra a Laura González Durán. Por favor. No, doctor, es que ya me enteré de quién diseñó su libro. En el departamento de diseño hay, sobre todo, hay varios diseñadores y este lo diseñó Tere Guzmán. Ah, Tere, le quedó padrísimo, ¿eh? Y yo le vamos a, Tere Guzmán, se lo vamos a compartir. Lo de la idea es que Carlita ya no se pudo conectar, pero le estoy preguntando por WhatsApp la historia y dice que la idea de la partitura también fue de Tere Guzmán. Ah, está súper padre. Bueno, a mí me gustó. Carla, como era su interlocutora, pues le mandó las propuestas, pero fue idea de la misma diseñadora, Tere. Tere, ok. Pues le quedó fantástica. Súper. Le transmitimos. Sí, gracias. ¿De qué? Eso era solo Aldair. Sí, muy bonita, sí. Sí, quedó muy bien. Pues doctor, tenemos dos últimas preguntas de nuestros asistentes en esta ocasión por Zoom. Le voy a leer la primera. Sí. Es de Frida Neri Martínez. Ella pregunta. Es de Prepa 5, por supuesto. ¿Hasta qué punto podemos llegar a modificar el ADN? Pues hasta el punto que queramos. Pues, ahí dónde está, acá. Hasta el punto que queramos. O sea, hoy por hoy tenemos ya las tecnologías necesarias para ir modificando a placer. Yo en el laboratorio modifico lo que se me da la gana en un tubo de ensayo. Y es lo que, pues, un poco reiterando la idea del ADN. El ADN no es la vida, ni es una célula, ni es un organismo. Es una molécula inerte como una solución de sal, de cloruro de sodio que tengas en el laboratorio. Lo que pasa es que en la tele ahí está un poco confusión, que si el código es el DNA, el ADN, que si el genoma, etcétera. Y los anuncios en la tele se la pasan diciendo, shampoo para niños con ADN. Cosas así, ¿no? Con nanoesferas, y eso no sé, ¿no? Con biotina o probióticos para el bebé. O sea, todo eso que se anuncia, pantuflas con ADN. O sea, no sé. Pues el ADN es una molécula como una molécula inerte, completamente inerte, que no es la vida. Entonces, no nos confundamos, la molécula la puedes modificar, el ADN, yo lo tengo en un tubo de ensayo en mi laboratorio, hay 200 tubos de ensayo ahí en el refrigerador. Y ahorita mis estudiantes están trabajando purificando ADN, modificándolo, cambiándole secuencia. Es como muy sencillo. De hecho, hay máquinas
que pues se dedican a sintetizar ADN in vitro. Te dices a la máquina, quiero la secuencia A, G, C, T, T, y le picas al botón y te la da. O sea, es como ir a pedir a la caja de, ahí sale uno del cine y están las máquinas para que le eche uno 10 pesos y sale un gansito o un frutzi o una paleta payaso, le pica qué quiere uno y le echa los 10 pesos y sale abajo la golosina. Bueno, así son las máquinas de ADN, de síntesis de ADN. Uno le pica la secuencia, le metes 10 pesos y sale tu molécula de ADN en un tubo. La cuestión es, creo que la pregunta sería, ¿cómo modificas o qué tan fácil es modificar el ADN que está en las células de un ser vivo? Ahí la cosa ya cambia y se puede hacer, solo que hay restricciones éticas que no permiten a todos los países modificar el ADN por ejemplo, de las personas. Pero de que ya se hace años. Desde 1970 nació la tecnología del ADN recombinante en la que se modifican los genes de miles de organismos, de cientos de organismos. Todo el maíz que comemos en México es transgénico. ¿Qué quiere decir? Que está modificado genéticamente para pues, que sea más resistente a una helada, que ya no se contamine con un hongo, que sepa mejor, que crezca más rápido. O sea, el maíz que comemos en México, 95% es transgénico. Aunque le echen tierra, aunque digan que está mal, la gente que dice eso no sabe. Si no tuviéramos transgénicos, la humanidad se moriría de hambre. Porque en los hechos no solo el maíz, todas las especies que comemos, que le dan de comer a la humanidad, pues son transgénicas. El sol no da para producir tanta comida. Entonces, con las modificaciones genéticas, logramos tener una producción de alimentos altísima. Los pollos que comemos, los cerdos que comemos, casi todo está hoy modificado genéticamente. Y de hecho es la continuación de lo que hicieron los ancestros. O sea, los aztecas, bueno, los ancestros de los aztecas, por medio de cruces, seleccionaron el maíz que quisieron. Y eso es una modificación genética, no son especies naturales. Por más que los veganos digan que comen maíz orgánico, eso no existe, es el maíz actual. El que produjeron los mexicas hasta el 1500, o hace incluso 10,000 años, ya es un maíz genéticamente diferente al original. Hoy por hoy los biólogos moleculares lo hacemos en 2 años, lo que hicieron en 5,000 años los mexicas o los chinos antiguos hace 10,000 años. Sin embargo, es lo mismo. O sea, lo que dicen los veganos y los vegetarianos, pues no están comiendo organismos originales, están comiendo organismos modificados genéticamente, aunque no tengan la intervención de un biólogo molecular, pero pues, el maíz que nos comemos es completamente modificado genéticamente, no es la especie original. Sí, justamente aprovecho para recomendarles otra charla que hemos tenido, también justamente hablando sobre esto. Y sí, realmente el aspecto incluso que tenía el maíz originalmente es total y absolutamente distinto al que... Eran unas mazorcas chiquititas. En efecto. Y los ancestros de los mexicas lo modificaron genéticamente. O sea, los veganos, aunque se las den de muy puristas, pues ojalá leyeran un poquito, porque no tienen razón en ese aspecto. Era el teocintle, ¿no? Me parece la mazorca primitiva. Súper chiquitita. Uh-huh. Pero también el jitomate, también la calabaza, también el arroz, todo está modificado genéticamente desde antes de que apareciera la biología molecular. Así es. Lo que nos explicaban en esa ocasión era justamente por la elección de los propios agricultores, de las semillas, de las mejores, claro. Las mejores características, ¿no? De las plantas. Claro. Doctor, ¿tenemos tiempo todavía o tiene usted tiempo todavía para hacer unas 2 preguntas más? Sí, está bien. Laura, ¿querías comentar algo? No, yo solo quería comentar con esto del maíz y que todo está modificado genéticamente, pero también las instituciones públicas, no solo los veganos. Claro.
solo fueran los veganos, ¿no? Pero Todos. Corazit, por ejemplo, trae un problemón, ¿no? Con lo genéticamente modificado. Pero está mal de la cabeza la Álvarez Bulla, y me da igual que lo estén grabando, ojalá lo escuche. Pues está mal de la cabeza esa señora, está equivocada, y encima ya dice que es ecóloga. Me da igual que lo graben. Es equivocado lo que está en la política que están haciendo científica, es equivocada este gobierno. Pues si todo es transgénico, y además si no hubiera organismos transgénicos, nos moriríamos de hambre porque el sol, la tierra no dan para tanto humano. Qué bueno que hay organismos transgénicos, qué bueno, nos dan de comer. Y además son inocuos, no hacen nada, no te generan una enfermedad. Sí, lo que pasa es que como está tan íntimamente relacionado al cáncer, ¿no? Es lo que nos han informado durante años. Pero eso es equivocado, es falso, es una mentira, eso es fake news, eso es ideológico. Y lo que hace Álvarez Bulla tiene un criterio ideológico, no científico, para decidir que sí, que no. Y ojalá y lo escuche, o sea, me da lo mismo. Sí, no. Está mal, es un argumento ideológico el de ella, no científico. El de ella y sus secuaces, ¿eh? Yo creo que la preocupación más que nada, doctor, bueno, sí, darle una solución, pero sobre todo el desperdicio de comida que se hace a nivel mundial, eso yo creo que sería una buena medida para, de alguna manera, ayudar, ¿no? A que toda la gente pudiéramos tener comida sobre nuestra mesa, ¿no? Claro, definitivamente. Pero si no hubiera transgénicos, es que lo que comemos desde hace siglos, milenios, es modificado genéticamente. No sé qué. Y aparte no se relaciona al cáncer. O sea, eso no te da cáncer de nada. Eso es un cuento. Pero sí es cierto que no deberíamos de tirar comida para que más gente comiera. Eso sí, definitivamente. Sí, sí hay un problema en la distribución de la comida, doctor. Así sí, claro. Bueno, pues, si tenemos tiempo todavía, doctor, ¿le parece si cerramos con las últimas preguntas? Órale, sí. De acuerdo, pues hay una pregunta muy interesante de Lorena Hernández. Ella pregunta, ¿cómo se comparte la información genética, digamos, del ADN cuando hay gemelos? Bueno, los gemelos son genéticamente idénticos, porque son producto de una duplicación de una célula del cigoto. Cuando el óvulo se fertiliza por el espermatozoide, se forma una célula que se llama cigoto, y ese cigoto se divide en dos y ya es genéticamente idéntico. Y cada célula hija origina un bebé nuevo. Entonces son idénticos los gemelos, son genéticamente idénticos. Sí, mi pregunta sería que si analizamos esos ADNs de esos dos gemelos, ¿ese 99.99 sería idéntico? O sea, casi en su totalidad. Al inicio. ¿A nivel molecular? Al inicio son 100% idénticos. Obviamente, con el paso del tiempo, las células, pues uno va creciendo y se van dividiendo las células, y las células van mutando. Entonces, a lo mejor a los 20 años, pues no es lo mismo ser una célula que ya tienes un individuo conformado por millones de células. Esas células vienen de una célula original que era la idéntica, y se fueron duplicando y se fueron diferenciando para formar una persona. Durante el transcurso de duplicación y de diferenciación para formar una persona, pues ahí hay mutaciones. Entonces, si yo comparo el genoma de dos gemelos, a los 20 años ya va a haber, no sé, pues 50 mutaciones, 50 diferencias a nivel genómico. Eso es cierto. Y a lo mejor a los 60 años, pues va a haber 500 diferencias. Es cierto. Aquí entraría la cuestión de la epigenética, ¿no? El ambiente. Es otra cosa. La epigenética es una modificación, es un fenómeno que regula la expresión del gen, que no tiene que ver justo con la modificación a nivel genómico. O sea, dos genes idénticos se pueden expresar de manera diferente debido a fenómenos epigenéticos. Pero si hablamos de genética, son idénticos. Y sin embargo, sí, cuando un gen muta,
ya no es idéntico porque ya mutó en una base, en una letra. Entonces, 2 bebés que eran idénticos, 2 gemelos, a los 30 años van a tener, pues yo qué sé, 500 mutaciones, o sea, 500 diferencias genéticas. Ya la epigenética va a ser otra cosa, porque si hay diferencia, a lo mejor uno es un poco más alto de los 2 gemelos, a lo mejor uno es un poco más moreno, el carácter es un poquito diferente. Y eso, aunque tengan los genomas idénticos, la epigenética los hace ser de un poco diferente, porque la epigenética tiene que ver con el medio ambiente, no con la información genética como tal, que esa es idéntica, pero sí con la nutrición, con el ambiente familiar, con que uno tuvo, pues no sé, pues más cariño de los papás que el otro, uno le dieron de comer más que el otro, o sea, eso impacta en la expresión del gen, de los genes, definitivamente. Ajá. Ok, doctor. Tenemos una pregunta un poco curiosa que nos hace Emiliano Lazos. ¿Es posible una transfusión de ADN? ¿De persona a persona? ¿O cómo? Sí, justamente. Pues ya se hace a nivel células, a nivel bacteria. O sea, hay bacterias que les meten genomas completos sintéticos. O de otra bacteria, sí se puede. A nivel bacteriano. No se ha hecho que yo sepa a nivel células más complejas, por ejemplo, células humanas. De entrada, no se permite legalmente, es ilegal hacer experimentos con células humanas en cierto nivel. Tampoco creo que ahorita exista la tecnología para que a una célula humana in vitro, en medio de cultivo, se le pueda transfusionar, o no sé cómo se quiera decir, suplantar el genoma por otro. No lo sé. Me parece que no. Pero a nivel bacteria, en células más simples como las bacterias sí se hace. De acuerdo, doctor. Y bueno, pues ya para ir cerrando, una pregunta de Andrea González Tobar es, ¿cómo hacen las células copias exactas de su ADN? Pues les digo que hay una maquinaria molecular que se encarga de duplicar todo el ADN. Son 10, 15 enzimas que se llaman DNA polimerasa, topoisomerasa, helicasa, pues son un montón de moléculas, de enzimas que producen la duplicación de un genoma o de un gen completo. Es una maquinaria molecular de duplicación genómica. Que igual puede fallar en algún momento. Y falle. De hecho, porque falla esas maquinarias que hay mutaciones, porque en lugar de tener una copia exacta en la célula hija, ya tienes un 99% idéntico, pero 1% ya te equivocaste. Okay. Doctor, tengo yo una pregunta hablando de esto, que estas investigaciones sobre el ADN y estos descubrimientos han impactado mucho en la ciencia ficción, en las películas, en la idea en general que tiene el mundo sobre el ADN. Y actualmente que están tan de moda los superhéroes y todo este imaginario que se hace alrededor del ADN, tengo entendido que cuando se hace una edición en los genes, se crea un organismo transgénico. Este procedimiento se hace al inicio, o sea, cuando el ser vivo no está desarrollado, o sea, cuando va a haber un nuevo ser vivo. Pero en las películas a veces ponen que se hace una edición genética, pero en un ser ya desarrollado. ¿Eso es posible? ¿Alterar el ADN de una, o sea, el ADN entiendo que se altera con las mutaciones, pero hacer cambios en la estructura del ADN por edición genética en organismos ya desarrollados? Claro, sí se puede. Sí. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que a lo mejor solo queda en un localizado. O sea, se puede cambiar las células de la piel en ciertas secuencias, pero no va a pasar de ahí. Al rato se mueren tus células de la piel porque uno cambia las células de piel cada 3 días y ya, adiós modificación. Entonces, por eso se tiende o se dice que
Si quieres que sea permanente, pues tienes que modificar el embrión, no un adulto. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, pues creo que hemos ya completado todas las preguntas, a menos que alguien tenga algo que comentar. Ah, sí, Aldair, es que Maru está escribiendo una de Concepción Sánchez Ah, en perdón. el WhatsApp nuestro, que No es la vi, perdóname. doctor, nuestra memoria genética, ¿cómo cambia en tiempos del COVID? No, no cambia. Ah, bueno, es pregunta. No cambia. Ujú. Ok, no Gracias. cambia, no pasa nada, no. Ok, O sea, el genoma del virus no se inserta en el genoma de uno. Y ya, ok. o sea. Yo creo que esa es la respuesta. Ni tampoco las vacunas de ARN mensajero se insertan. Ujú. O sea, no pasa nada. Sí. No sucede. No, no porque estemos vacunados le vamos a heredar esa resistencia a No, para nuestros hijos. Ojalá lo hiciéramos, pero no sucede así. O sea, a menos que cambie la secuencia de línea germinal, sí pasaríamos a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos, la información modificada. Pero nadie nos está modificando nuestra línea germinal, o sea, el DNA de las células madres que producen ovarios en mujeres y espermatozoides en varones. Si cambio yo por edición genética o por mutaciones o lo que sea, la información genética, los genes que están en línea germinal, pues sí se cambia permanentemente y se pasa a la siguiente generación. Pero eso no se hace. De hecho, está prohibido por leyes éticas internacionales. No se puede tocar la línea germinal del humano. De acuerdo, doctor. ¿Alguien gusta añadir algo más? Yo hice una pregunta, perdón. Si existe alguna legislación bioética para proteger los experimentos genéticos relacionados a este tema. Entonces, Sí, definitivamente. ok. O sea, ahí no recuerdo, hay convenciones que se han hecho. En el 2015 se hizo una muy grande, muy importante. En los 80 se hizo otra convención. En Estados Unidos, esta otra, no sé en qué región, en qué lugar se hizo. Pero se hacen periódicamente reuniones donde se dice, internacionalmente las leyes eran así, no puedes tocar esto, línea germinal, no se puede modificar un bebé, o sea, no. Sin embargo, pues hay países que lo están haciendo. Los chinos lo hacen. Si se brincan todas las leyes, les vale queso. Y no sé, ¿no? Yo creo que también los otros países lo hacen, pero eso no me consta y no lo puedo decir. Sin embargo, pienso que lo hacen. Yo pienso, o sea, es una opinión muy personal. No tengo la evidencia. Digamos, fuera, si no me grabaran, les contaría, pero si grabado, no voy a meter en pleitos. De que se puede, y yo pienso que es posible que lo hagan, o sea, no sé, definitivamente está prohibido, y creo que pues sí, de manera general sí se siguen las prohibiciones, pero es posible que los países lo hagan, o sea, no sé, yo pienso que que puede ser que sí lo hagan, aunque pues en papel no se hace, o sea, sí está prohibido, y ahorita yo no he visto nada. No hay evidencia de que lo estén haciendo, aunque yo opine que, bueno, puede que lo hagan. Sí, sobre todo que se saque un paper, ¿no? En este caso, ¿no? Que se publique un artículo de científico, ¿no? O sea, sería imposible. No se puede y le caería la bronca al grupo que lo haría, que lo hiciera. O sea, no hay artículos que digan, ya modifiqué el genoma humano. Hay artículos de algunos chinos. Y tampoco lo sigo bien esa literatura, o sea, no me sé bien cómo está pasando. Pero no, pues no está permitido. Sobre todo pienso en lo que pasó, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, con algunos países que ya estaban llevando este tipo de investigación, como Alemania, ¿no? Que con Joseph Mengele, que tuvo que hacer experimentos genéticos. Entonces, a ciertos países me parece que sí se les controló la prohibición de un poquito más, ¿no? De que no se hicieran este tipo de experimentos, ¿no?
yo pienso que Mengele y bueno, los nazis, etcétera, no hacían experimentos genéticos porque no se conocía ni la estructura del DNA, ni había tecnología para modificar. Lo que sí hacían era todo tipo, otros tipos de experimentos con humanos. Eso sí me queda claro. Pero genéticos no creo, porque la tecnología del ADN, pues es después del 53 que empieza y la guerra termina. De hecho, ellos están en los 40s, cuando está Mengele en los campos de exterminio. O sea, son 15 años antes. O sea, no creo que los alemanes hicieran experimentos genéticos, pero pues sí, de otros tipos. Yo creo que sí. Y el ejemplo que no es genético ni en biología, pero sí es otro tipo de experimentos que hacían y que ejemplifican esto que podría suceder hoy con la genética, es que en los 40 pues comenzó una guerra, una competencia en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial que tú mencionas, una competencia por el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? De la fisión nuclear. Eso lo hicieron y competían alemanes, competían gringos, competían rusos, competían ingleses, y quien ganó la carrera por la fisión nuclear y fabricó la bomba atómica, pues fueron los gringos. De hecho, con físicos, muchos alemanes emigrados de Alemania. Entonces, por ahí hay un chiste que le dicen los alemanes a los gringos, tus alemanes le ganaron a mis alemanes, porque al final era una física basada en la teoría, en la física alemana, ¿no? Que se desarrolla hasta los 40 en Alemania. Emigran los alemanes allá, muchos físicos, no sé, Oppenheimer, Enrico Fermi, que era italiano, pero trabajaba en Alemania, etcétera, y desarrollan la bomba atómica. Eso en teoría estaba prohibido y aún así en secreto la hicieron. El proyecto Manhattan fue secreto hasta que dijeron ya tenemos la bomba y ahí aventaron 2 bombas en Japón, todos lo sabemos. Pero eso no se debería de haber hecho y sin embargo se hizo. Entonces no sabemos si ahorita que está prohibido modificar humanos, no sabemos si lo están haciendo o no, o sea, yo qué sé. Por eso yo digo, pues probablemente sí, probablemente no. Sí, de acuerdo. No sé. Pues, compañeros, Antonio, ¿gustas añadir algo más? No, pues muchas gracias por la charla, doctor, por el tiempo. Es un tema que creo que a todos les interesa, un tema que afecta ahorita en el mundo directamente todo lo que está pasando, ¿no? Con las vacunas incluso y todo lo que está por desarrollarse todavía. Y pues muchas gracias por la charla. Y gracias a todos por este tiempo y por pues, la plática entre todos, ¿eh?